Ahora el tema que vamos a desarrollar en fisioterapia es de las corrientes interferenciales. Las corrientes interferenciales, como sabemos, son corrientes de media frecuencia, o sea que su frecuencia va de 1001 a aproximadamente a 100.000, ¿sí? Pero terapéuticamente usamos alrededor de 10.000, no más 8.000 Hz por segundo, ¿sí? La amplitud de la modulación de la frecuencia es el fenómeno que ocurre cuando se aplican dos o más oscilaciones simultáneas al mismo punto o serie de puntos. Es el principio físico por el cual funcionan las corrientes TENS. Aquí vamos a ver esta imagen de la derecha, vemos cómo es el resultado de estas corrientes o del cruce de estas corrientes, es lo que genera en la imagen. Las corrientes interferenciales clásicas proceden de una corriente portadora alternas sinusoidales de media frecuencia alrededor de 4000 Hz. Dos circuitos eléctricos se cruzan, se mezclan o interfieren entre sí, con la característica básica de que entre ambos circuitos debe existir una diferencia en frecuencia, por encima o por debajo, más o menos de 100 Hz en los equipos de primera generación y de 250 Hz en los más modernos. La circunstancia que es aprovechada para obtener una nueva frecuencia equivale a la diferencia entre las originales debido al referido efecto interferencia o batido. Básicamente, como vemos en la imagen de la izquierda, son dos corrientes alternas de media frecuencia, como se dice, que oscilan alrededor de los 4000 Hz. Una, que se denomina portadora, es la que lleva una frecuencia normalmente entre 4000 y 3900 Hz. Y la otra, que es la que va a interferir con esta corriente portadora, va a tener, puede ser más o menos 100 250 Hz de diferencia. Esa diferencia es la frecuencia que termina teniendo como resultado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al interferir las dos corrientes de media frecuencia, el resultado nos va a dar una de baja frecuencia. Ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué no usamos una de baja frecuencia directamente? De poder se puede. Bueno, la forma de que se producen estas corrientes interferenciales es, como decíamos, aplicábamos dos corrientes en forma simultánea colocando los electrodos en forma de cruz. El centro de esa interferencia es en el organismo a donde haya o donde se encuentra el entrecruzamiento de estos dos canales de corrientes, ¿sí? Esto es lo que hablábamos, que la mezcla de estas dentro del cuerpo van a generar una corriente de baja frecuencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se puede utilizar corriente de baja frecuencia? Se puede utilizar corriente de baja frecuencia. ¿Se obtienen los mismos resultados? No. ¿Por qué? Porque una corriente de media frecuencia lo que hace es romper esa barrera y llegar a lo más profundo posible del músculo y del organismo, en este caso a ser estimulado, el tejido a ser estimulado. ¿Sí? Las corrientes de baja frecuencia tienen demasiada resistencia para llegar a la profundidad del músculo. Lo que logramos con la corriente de media es lograr llegar a esa profundidad y como resultado utilizar una corriente que justamente sale de esa interferencia de baja frecuencia, con la diferencia que le tenemos a esta corriente de baja frecuencia en forma más profunda. ¿Por qué? Porque el paso de la corriente ha superado esta barrera propia del organismo, que es la resistencia, esta corriente de media frecuencia. O sea, utilizamos la media frecuencia para que con la interferencia logremos esa corriente de baja frecuencia, pero estimulando fibras musculares profundas y mayor cantidad de estas fibras, que no lo logramos con una corriente de baja frecuencia de origen. La profundidad de la modulación y de la intensidad se caracteriza no solo por la frecuencia de la modulación, sino también por la profundidad, que puede variar de 0 a 100%. Esta profundidad va a estar determinada, ¿sí?, por la ubicación de los electrodos. Cuanto más perpendiculares estén un canal de otro, más profunda va a ser la corriente. ¿Qué diferencias hay entre una corriente estándar de media frecuencia y una corriente interferencial? Las corrientes estándar de media frecuencia tienen una regulación funcional sobre los organismos internos, una acción antiinflamatoria en derrames y edema, mejoría del metabolismo, y para evitar la acomodación o la sensación de adaptación del paciente a esta corriente hay que aumentar la intensidad en forma frecuente, ¿sí?
o variar la frecuencia para que justamente evite ese acostumbramiento y el paciente no perciba más esas sensaciones. Esta es la ventaja que tienen las corrientes interferenciales. Hay una disminución del dolor, normalización del balance neurovegetativo con relajación y mejoría de la circulación, estimula fibras nerviosas aferentes y evita la acomodación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en constante modulación, en constante cambio. Existe una técnica de aplicación bipolar y tetrapolar. Básicamente la bipolar, la interferencia se produce en el equipo y los electrodos que salen, esos dos electrodos que salen, la corriente ya está interferida, ¿sí? Y después la clásica tetrapolar, que son los 4 polos con los 2 canales que se ubican en forma perpendicular para ese entrecruzamiento y esa interferencia de las corrientes. La diferencia que hay entre una corriente de baja frecuencia y de media frecuencia, que las de baja frecuencia pueden producir efectos galvánicos, son procesos que suceden a nivel más superficiales por la resistencia que le ofrece la piel y puede tener efectos polares. Las de media frecuencia no tienen efecto galvánico, son simétricas, recuerden. Se pueden utilizar en procesos profundos. ¿Por qué? Porque la media frecuencia tiene menos resistencia por parte del organismo y no tienen polos, ¿sí? Al ser alternas no tienen polos. Las técnicas bipolares, como les decíamos, utilizado 2 polos, la corriente interfiere en el aparato y tiene una profundidad de modulación del 100%. Las tetrapolares son 4 polos, 2 corrientes, la corriente se interfiere en el tejido y la profundidad de modulación depende de la dirección de la corriente y varía del 0 al 100%. Si la superposición es perpendicular, es del 100% en las diagonales de 45 grados. La técnica tetrapolar con rastreo vector automático se creó para aumentar el área de estimulación efectiva e incorpora el denominado vector interferencial o de rastreo de vector automático para aumentar la región de estimulación efectiva. Consiste en variar la intensidad de uno de los circuitos entre el 50 y el 100% del valor máximo ajustado y por lo tanto el área donde la profundidad es del 100% diagonal 45 grados rota hacia atrás y hacia adelante en la región de intersección. De este modo aumenta el área de estimulación efectiva. Si tenemos la posibilidad, lo vamos a ver en lo que es el gabinete. El equipo que tenemos nosotros tiene esta técnica de rastreo. ¿Qué observamos aquí? Que esté mal, ¿sí? Dos cosas. Si estamos buscando una estimulación, primero principal, que si fuese interferenciales están mal colocados los electrodos porque no están colocados en forma perpendicular un canal de otro, ¿sí? Supongamos que no es una interferencial, supongamos que queremos estimular. Evidentemente lo que vamos a lograr es una estimulación complicada. ¿Por qué? Porque lo que son los canales están ubicados transversalmente a las fibras musculares. Lo que sería ideal es que estén longitudinalmente. Entonces estaría un canal debería estar del lado izquierdo y otro canal del lado derecho, no arriba y otro abajo. ¿Por qué? Porque si bien estimulan, posiblemente en forma selectiva quisieran estimular un músculo transverso del abdomen, primero se va a estimular lo que es el recto anterior, ¿sí? Y están mal colocados los electrodos. Después tenemos las bandas de barrido que según la frecuencia tienen distintos efectos. No los voy a decir, lo van a ir leyendo. Aquí tenemos caracterizadas lo que sucede con las distintas frecuencias, ¿sí? De 1 a 100, 10 Hz, 10 a 25, de 25 a 50, 50 a 100, de 80 a 100, entre 1 y 100 cuando varía de 1 a 100. Bajas frecuencias, procesos subagudos y crónicos, alta frecuencia, procesos agudos, ¿sí? Estamos manejando lo mismo que cuando hablábamos de TENS. Estas serían las precauciones que hay que tener en cuenta, tanto en osteosíntesis como en endoprótesis. Normalmente deberían conducir la corriente, pero es muy difícil que lleguen. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Una buena colocación de los electrodos, sobre todo para que no haya un cortocircuito, un recorrido más corto y no esté estimulando como debería ser.
que la sesión cumpla con el objetivo propuesto, cuidado con las glándulas endocrinas, cuidado con cavidades que contengan líquidos como la vejiga, cuidado con las cavidades aéreas como el pulmón, centros nerviosos paravertebrales, influencia en intestinos y vísceras. Las indicaciones y las contraindicaciones. Como siempre hablamos principalmente de las contraindicaciones, porque como siempre digo que las indicaciones están en los efectos fisiológicos. El proceso infeccioso es una de las contraindicaciones, no es conveniente porque estimula mucho lo que es la fisiología de la infección y le da más alimento a las bacterias. Procesos inflamatorios agudos, rupturas tisulares recientes, tromboflebitis, procesos tumorales. Ojo con la tromboflebitis, en general ningún agente físico, ninguna terapia que mejore la circulación sería indicado, porque si hay un trombo adherido a una de las vías o a una de las arterias o venas, es muy probable que se desprenda y provoquen un taponamiento a nivel de alguna arteria coronaria o cerebral, produciendo un infarto o una ACV. Procesos tumorales, útero grávido, en la zona del embarazo, marcapasos y DIU, siempre hablando de las zonas, ¿no? Corazón y cerebro. Aquí terminamos lo que son las corrientes interferenciales de media frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con las corrientes rusas, ¿sí? Que también son corrientes de media frecuencia. La diferencia entre las corrientes interferenciales y las rusas es que no se necesitan interferir, se utiliza el efecto propio de las corrientes de media frecuencia. Ya no estamos buscando de generar una de baja utilizando la posibilidad de la penetración, ¿sí? Se utiliza directamente las corrientes de media frecuencia, oscilan entre 2500 Hz, 2600 Hz aproximadamente estas ondas rusas. Lo que se hacen es colocar o trabajar en trenes de ondas con pausa. Las técnicas de aplicación se realizan mediante la aplicación bipolar, 2 electrodos solamente. Se programan de forma deseada en trenes de onda, el tiempo de impulso, las pausas independientes. Se regula la frecuencia de trenes de onda regulable entre 20 y 150 Hz. Habitualmente 50 Hz los impulsos son más cortos, dejando un reposo que respetan el periodo de refractario, ¿sí? O sea, ustedes tienen la posibilidad de colocar, hablamos de 20 y 150 Hz en la cantidad de trenes de onda, no de la frecuencia. La frecuencia de la corriente es 2000, 2500, 2600 Hz, pero están ubicados en trenes de onda. Entonces lo que se puede hacer es colocar entre 20 y 150, por decirlo más gráficamente, entre 20 y 150 trenes de onda por segundo. Lo conveniente es, como dice ahí, 50 trenes de ondas por segundo, ¿sí? No superar demasiado esto si el músculo no está entrenado, porque genera una fatiga con la posterior contractura. Normalmente esta corriente requiere de aplicaciones cuidadosas y prudentes con electrodos amplios para conseguir la respuesta de grandes masas musculares, regular la intensidad lo máximo posible, pero evitando el riesgo de calambres o roturas musculares. Presencia del fisioterapeuta en todo momento, control voluntario o intencionado del tiempo de la sesión y de los trenes de onda. Atención del fisioterapeuta ante cualquier signo de queja o alarma por parte del paciente. Son corrientes que se utilizan principalmente para potenciación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo está inervado, totalmente inervado, tiene un tono aceptable, no es un hipotónico, sino un tono aceptable. Lo que tienen las corrientes de media frecuencia que reclutan mayor cantidad de fibras musculares, ¿sí? Y pueden potenciar músculos sanos y potentes, o sea que tienen su tono aumentado, se puede generar. Por eso es uno de los motivos por el cual se genera o nacen estas corrientes rusas, ¿sí? Como medio de potenciación en los entrenamientos de deportistas profesionales. En estudios se ha llegado a comprobar que aumenta la potencia de estos músculos aproximadamente en un 30%, en comparación con pacientes entrenados sin las corrientes, sin el acompañamiento de las corrientes. Esto es lo que les decía, que se aplican con el deporte con musculaturas por encima de la media para conseguir potencia máxima. Se busca el reclutamiento de fibras rápidas, se trabaja con intensidades muy altas, electrodos abarcando zonas musculares, colocación longitudinal contralateral, impedir que partes del músculo queden fuera de la influencia eléctrica
y se aplica simultáneamente el trabajo activo contra resistencia máxima o submáxima. ¿Sí? Estos son los principales objetivos que persigue esta corriente de media frecuencia. A modo de guía vamos a ver lo que son los puntos motores de los diferentes músculos y nervios. Aquí terminamos con lo que son las corrientes de media frecuencia.